Belén, en la tierra de Judá, ha nacido el Salvador, el príncipe de paz. Esta será la señal que un niño en Belén, en donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá, en el pesebre. Esta será la señal que un niño en Belén, en donde nacerá, envuelto en pañales, allí lo verá, en el pesebre. Él es el Rey de Reyes y Él es el fiel y el verdadero, y Él es el Padre eterno, el que da vida a los muertos. Él es el pan de vida, yo soy el único que hace callar el viento y la marea, el Dios fuerte, el buen pastor, que dio su vida por amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, que dio su vida por amor. Él es el Rey, Él es el Rey, que dio su vida por predilección o que tengan esa afinidad en lo que es la alabanza y en la adoración. Así que en esta tarde quisiéramos daros la bienvenida a todos y que podáis ser bendecidos en esta tarde a través de este equipo de siervos del Señor que lo que intentamos siempre es transmitir e informar todo aquello a lo que concierne a lo que es la alabanza. O que tengan esa Así que afinidad bueno, en en lo esta que es la alabanza. tarde tenemos a hermanos con nosotros, tenemos a gente que muchos conocéis, como puede ser en este bloque de musical nuestro hermano Arturo de Valencia, que está con nosotros. Arturo, muy buenas tardes, Dios te bendiga. El micro, Arturo, el micro, conéctatelo, porfa, que no te oímos. Ahí estamos. Te seguimos sin oír, Arturo. Tienes que volver a darle al micro, perdona, hermano. Al micrito abajo a la izquierda lo tienes. Ahora, perfecto, perfecto. Que Dios bendiga mucho en esta tarde y nada, es una bendición de poder estar juntamente con mis hermanos, con todo el equipo. Y esta noche yo sé que el Señor nos va a bendecir mucho a través de todas las cosas que vamos a hacer. Y vamos a, bueno, sobre todo el mensaje de todas las cosas, ¿no? Y damos gracias también a nuestro hermano Hugo. Una bendición de estar con vosotros, ¿verdad? Bendiciones para todos. Muy bien, Arturo, que Dios te bendiga mucho. La verdad que para mí es un gozo que estés conmigo aquí en este programa. Hoy tenemos algo diferente, pero creo que algo glorioso. Y bueno, tenemos a un hermano con nosotros que es nuestro hermano Francisco. Él es de la región de Murcia y es un hermano pues que es muy conocido, sobre todo en esta zona, porque es un hombre que se dedica mucho a la alabanza en su ministerio. Ahora está pastoreando la iglesia de Alguazas y la verdad que es una bendición que pueda estar con nosotros porque él va a abordar ciertas cosas. Una de ellas va a ser hablar de la música, que va a ser el primer bloque, pero también él va a abordar en el segundo bloque las técnicas del sonido, que va a ser creo que algo glorioso y algo muy necesario para todos. Así que en esta tarde está ahí colocando un poquito la cámara, pero damos ya un saludo a nuestro hermano Francisco. Francisco, bendiciones en esta tarde, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Hugo. Buenas noches a todos. El Señor os bendiga. Perdonadme, me ha dicho ya que se caía la cámara. Bueno, pues nada, una bendición estar con todos vosotros. Bendiciones, Arturo.
Bendiciones, Vicente. Igualmente. Y nada, bueno, a todos los que estéis conectados, a los que trabajan también desde cámara, un abrazo y gracias al Señor por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo. Todo lo que hacemos es para bendecir el pueblo del Señor y eso es lo que deseamos. Que en esta noche todos los que se conecten puedan ser bendecidos. Muy bien, gloria al Señor, muy bien. La verdad que estamos disfrutando de que estés con nosotros. Y bueno, también desde esas tierras valencianas, pues este hermano que tanta bendición está trayendo ya en el primer programa que estuvo con nosotros la semana pasada, hermano, la verdad es que fue toda una sensación de frescura en cuanto al estudio de la palabra para la alabanza y la adoración. Entonces, claro, esto ha sido para mí sobre todo pues una inyección de ilusión para este programa. Saludamos en esta tarde a nuestro hermano Vicente Salazar. Vicente, muy buenas tardes. Tardes, noches. Amén. Aleluya, gloria al Señor. A Dios la gloria. La verdad que os saludo en el nombre del Señor a todos. Es un privilegio poder de nuevo compartir esta noche con vosotros. Hugo, gracias, hermano. La verdad es que es un privilegio poder ser partícipe de este sueño, de este proyecto, de este programa tan enriquecedor y necesario en este tiempo como es conocer un poquito más sobre la alabanza, la música, la adoración, conforme a la palabra de Dios y este programa tan bendecido que tenéis. Francisco, Dios te bendiga, su hermano Arturo. La verdad que es un privilegio compartir en esta noche con vosotros y rogamos al Espíritu Santo, amén, que Él se haga presente en esta noche con nosotros y podamos disfrutar en esta noche también de este tema. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues ya dejamos que nuestro hermano Jonathan en el centro Batusai, en Murcia, él pueda ya poner las 4 cámaras para que todo el mundo nos vea. Y la verdad que en esta tarde tenemos un programa precioso. Como habrán podido ver, no están con nosotros nuestro hermano Quique Utreras ni nuestro hermano Asensio Contreras, que ellos son integrantes del programa, pero no han podido estar con nosotros por temas de trabajo sobre todo. Y nuestro hermano Quique tenía un compromiso, no ha podido estar con nosotros, y nuestro hermano Asensio tenía una reunión de empresa donde él trabaja. Es una empresa bastante fuerte y hoy venían directivos de Madrid, él tenía que estar allí, por eso él me llamaba. Pero bueno, creo que los que estamos aquí en esta tarde o en esta noche vamos a disfrutar de este programa tan bendecido. Y yo quisiera empezar ya, ¿vale? Empezamos a hablar de algo tan poderoso y tan glorioso como es acompañar. Vamos a hablar ahora de el bloque musical. Creo que hay un ruido, me está diciendo Jonathan, que hay por ahí un ruido que entra. No sabemos qué ruido puede ser, Jonathan. ¿Alguna música que han puesto o algo? ¿Un fondo de música o algo? Sí, alguna música por ahí que está sonando. Se escucha. Entonces, vamos a ver si arreglamos ese problemilla, ¿vale? Y en esta tarde vamos a tratar este tema tan precioso y tan importante para cualquier músico como es el de acompañar a un cantante. ¿Vale? Acompañar a un cantante. Así que creo que es muy necesario lo que en esta tarde vamos a hablar y la verdad que es algo que tenemos que tener en cuenta los músicos, muy en cuenta, porque ahí es donde se produce esa unidad que tenemos que entregar al pueblo, que tenemos que entregar a la gente. Así que creo que en esta tarde hay cosas muy, muy importantes y algunas cosas que vamos a tocar en estos 20 minutos que vamos a estar hablando de este asunto. Así que yo primeramente me gustaría que nuestro hermano Francisco, él nos hablara un poquito de esta faceta o de la importancia que tiene esto, y luego ya nuestro hermano Arturo nos va a dar algo didáctico para que podamos ver. Francisco, adelante. Bien. Bueno, entonces la pregunta sería ¿cómo acompañaríamos a un hermano que está cantando? Sí, por ejemplo, sí, un invitado, sí. ¿no? Sí, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es acompañar a cualquier cantante. O sea, alguien que está cantando, tenemos que tener unas reglas
unas reglas para que eso siempre sea en cualquier cantante, ¿vale? Entonces, la importancia que tiene todo esto. De acuerdo. Bueno, pues nada, en primer lugar, todos sabemos que la versatilidad existe dentro de la música, ya que cada uno tiene su propio sello. Cada uno tiene su propio sello a la hora de expresar una misma canción. Es decir, hay temas de alabanza que yo tengo mi propio estilo y sin querer lo hago a mi forma. ¿Qué pasa? El músico tiene que ser muy intelectual. ¿Por qué tiene que ser muy intelectual? Y a la misma vez tiene que ser muy educado en la música. Voy a explicar esto para que no suene tan vulgar como lo acabo de expresar, ¿vale? Intelectual por una parte. La parte intelectual significa que el pianista, en este caso, tiene que saber que tiene un grupo de acompañantes. La mayoría de iglesias tiene su coro, no es simplemente un pianista o un guitarrista. Entonces, con lo que él vaya a expresar con su teclado, los demás que le rodean van a acompañarle. Tiene que tener mucho cuidado, mucha inteligencia musical a la hora de no estorbarle al cantante cristiano, al hermano o la hermana que está cantando, que está transmitiendo esa alabanza. No ir por delante. ¿Por qué? Hablando de la versatilidad y del sello de cada persona, ¿no? Una misma alabanza, yo la he escuchado tiempo atrás, por ejemplo, una alabanza del hermano Berza, por decir algo, ¿no? Que es un hermano de nuestra zona. Él tiene su propio estilo, tiene su propio sello. Cuando yo escucho una alabanza suya que la va a cantar otro hermano, yo creo que la va a cantar tal cual yo ya la he escuchado en el CD. Ojo, es muy importante entender que el hermano o la hermana que está cantando va a cantar con su propio sello, una versatilidad diferente a la del hermano Berza. Por lo tanto, los patrones, aunque digamos marcados en una plaqueta sería semejante, ¿no? en la forma del compás, pero los patrones no, porque cada uno tiene sus propios giros. Aún incluso si lo cogiéramos en el tempo de una canción, por ejemplo, yo conozco a hermanos que una misma alabanza, podría poner un ejemplo en plan rápido. Hugo, ¿puedo? Vale, mirad, un ejemplo, ¿no? De lo que quiero transmitir. Uh-huh. El hermano Berza, por ejemplo, que cantaría alfarero, alfarero. Y sin embargo, hay personas que esa misma canción la quieren transmitir de una forma tan espiritual que no sé, a la hora de ministrar la cantarían alfarero, alfarero. Ha cambiado totalmente. Hay quienes dentro de los mismos esquemas cambian también la tonalidad y la expresa con la voz, obviamente, y el pianista tiene que saber que quizá en puesto de marcar un la está marcando un fa. Al final todo es una improvisión. Entonces, uno no puede ir a la aventura. Tiene que tocar con mucho cuidado. A veces menos es más. A la hora de acompañar, obviamente, el que canta quiere sentirse cómodo. No quiere que lo dirijan, quiere él dirigir a los demás. Entonces hay que respetar mucho al hermano y a la hermana que está cantando, porque si no le hacemos que él se sienta o ella se sientan cómodos, pues quizá esa incomodidad le va a impedir que se sienta en el espíritu para poder ministrar lo que tiene de parte del Señor. Entonces es muy importante tener mucho oído y mucha educación musical. Muy bien. La verdad que es muy importante lo que acaba de decir nuestro hermano Francisco, porque nos encontramos con músicos, porque ahora estamos hablándole a los músicos, no a los cantantes, estamos hablándole a los músicos, nos dirigimos a ellos. Normalmente hay muchos músicos, muchos. Ahora, gracias al Señor, está pasando que a través de la experiencia y los años, pues están empezando a entrar en esa dinámica y en esa visión y en ese saber, como decía nuestro hermano Francisco. Pero es verdad que durante mucho tiempo, incluso todavía, pueden haber músicos que
posiblemente por no haber tenido la información o alguien que les haya podido asesorar en ese aspecto, acompañan al tuntún, como decía nuestro hermano Francisco, ¿no? Intentando controlar la situación de los demás músicos, si es que está acompañado de demás músicos, incluso haciendo que el cantante entre por lo que está proponiendo el teclista o el guitarrista en este caso. Exacto. Y eso es un error. Eso es un error, porque el que está ministrando la alabanza en ese momento es el que está cantando. Entonces, el músico tiene que saber leer, ya lo decíamos la semana pasada, saber leer muy bien qué es lo que el cantante quiere ministrar o cuál es su intención. Por eso hay cosas que no podemos decirlas por aquí, sino que habría que hacerlo in situ para que la gente viera cómo se hace. Y eso esperemos que algún día podamos hacerlo en algún lugar, en alguna iglesia, donde podamos de alguna forma transmitir a tanta juventud cómo se hace eso, ¿vale? Entonces creo que es muy importante lo que decía nuestro hermano Francisco. Sobre todo hay que respetar al cantante. Cuando decimos respetar al cantante es en todas las facetas, en la musical y en la espiritual, en lo que está ministrando y en lo que está cantando. Creo que es muy importante, ¿vale? Ponía ese ejemplo de esa canción de nuestro hermano Berza Alfarero, que de por sí es una canción medio ligera. Hay gente que a lo mejor la quiere, como dice él, ralentizar mucho más para hacer algo más suave y más espiritual, y a lo mejor los otros el músico tiene ese patrón de lo que es el disco y a la tira que dale, ¿no? Claro. Entonces eso es un error. Muy bien, hermano Francisco, nos ha gustado mucho esto que nos has compartido, y vamos a ver nuestro hermano Arturo, que está ahí con nosotros, que él nos comparta también su idea o lo que quiere transmitirnos acerca de este punto. Adelante, Arturo. Conecta ese micro. Dios bendiga mucho en esta noche, como he dicho antes. Nada, ¿me escucháis bien? ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Pues sí, no, referente a lo que nuestro hermano estaba compartiendo, nuestro hermano Paco o Francisco, bueno, la verdad que es algo muy esencial, ¿vale? Porque resulta que, bueno, a veces yo creo que a todos los músicos nos pasa eso, ¿no? Cuando estamos aprendiendo una música nueva, unos acordes nuevos, pues los vamos a poner aquí mismo, ¿no? Y a veces sí, se puede insertar algún acorde nuevo, pero siempre tenemos que saber que nosotros podemos hacer que el cantante sea inspirado por lo que nosotros le acompañemos. O lo inspiramos o lo cortamos, ¿no? Porque a veces es verdad que el cantante, pues... Pero en este caso, bueno, voy a poner un ejemplo a ver si se escucha, porque como hemos estado unos días fuera, Dios mediante, intentaremos preparar unos vídeos hablando de la producción, hablando de cómo acompañar, ¿no? Pero ahora vamos a ponerlo, porque no puedo cambiar la cámara de sitio, pero vamos a ver cómo acompañar a... En este caso, Arturo, te hago una pregunta. ¿Tú podrías ponerte los auriculares ahí donde estás? Sí. Vale, es que escuchamos el retardo de los altavoces que tienes y escuchamos ahí un fondico. Si te pones los auriculares, como el móvil está en una zona buena donde tienes cobertura, creo que va a ser mejor. Vale. Sí, vale, mejor. Mira, así. Perfecto. A ver ahora, ¿se me escucha bien? Muy bien, muy bien. Perfecto, Arturo. Ya he dicho que a ver si Dios lo permite, ya Dios mediante, pues prepararemos los vídeos mejores para dispararlos bien, porque a veces, aunque tengamos fuerza en el internet, pues ya se sabe que a veces si hay una bajada en ese momento, pues el audio. Pero bueno, vamos a poner un tema que tengo aquí de mi hermano Moisés, que se llama Abba Padre, es del tema del disco de Corazones. Nada, vamos a ver una idea, ¿no? De cómo acompañar, no suponer. A ver. Tu adopción me acercó a tal intimidad. ¿Se escucha bien? Ahora puedo sí. Adorarte y a la vez puedo llamarte papá. Yo siento tu protección y tu gran paternidad. Como hijo me acerco con una necesidad. Es un hombre de adorar a mi Padre celestial. Santo, Vale,
esto es una idea sencillita para acompañarnos, Ujú. suponer, pero bueno, vemos como la canción, a ver lo que estamos diciendo. Tu adopción me hace A veces no, lo difícil, lo sencillo. Ahora puedo adorar y a la vez puedo Como decía llamarte Arturo, como decía Francisco, ¿no? Lo menos a veces menos es más. Ahí está. Esa es la clave de cuando graba, ¿no? Porque cuando hablamos mucho los productores, pues siempre al final llegamos a la conclusión, lo difícil es lo sencillo. Entonces aquí, ¿qué estamos diciendo? Estamos arropando la voz, porque le estamos dando un acorde y la voz te está respondiendo. Entonces tú le vas respondiendo a los huecos que él te deja, los acordes, ¿no? Y es lo que, mira, Tu adopción me hace va solo. tal intimidad. Ahora puedo adorar. Pero ahora, por ejemplo, podemos hacer esto, pero mira, ahora si hacemos esto queda como empalagoso, ¿no? Es esa frase que hay a veces, es como... Tu adopción me hace tal intimidad. Ahora puedo adorar y a la vez. Por ejemplo, a veces pasa eso, ¿no? Que hemos ido al sitio y escuchamos esto así, claro, y lo que hacemos es que ponemos, lo molestamos al cantante, ¿no? Y a veces se queda mirando como diciendo, quieto. Queremos meter a veces 20 acordes en 5, ¿no? Pero se trata de la sencillez, que están muy bonitas las armonías, pero siempre tenemos que ir acorde a lo que estamos. Estos acordes, por ejemplo... Pero depende del tipo de música que estamos en este momento. En este momento, por ejemplo, es una balada, entonces son 4 acordes. Ahora, aquí no he puesto ningún fondo, pero poniendo un fondo ahí, un pad, te pones ahí. Claro. ¿Y qué hacemos? Pues con esa sencillez estamos ya, mira, estamos adornando al cantante en este caso, y luego darle su tiempo. Eso sí, hay algo muy clave, ¿no? Los músicos siempre tenemos que tener la claqueta aquí, ¿vale? Que es algo muy clave, ¿no? Porque yo cuando voy a una iglesia, escuchas a un pianista, escuchas a un guitarrista y dices, uy, ¿sabes? Porque aunque no haya una batería, pero tú te haces el compás. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que conforme grabamos, si te acostumbras a tener esto aquí, la claqueta, eso luego te enseña para el directo, es algo esencial, ¿vale? Porque vas a ir acorde con el cantante, vas a ver dónde cortar y siempre aquí. Y eso se hace pues cuando empiezas a grabar y cuando te empiezas a acostumbrar siempre con una claqueta, ya no es ponerte, por ejemplo, unas palmas, sino a la misma claqueta, clan, 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 y te da el corte de cómo cortas y cómo todo, ¿no? Y ese es uno de esos temas sencillitos, pero como he dicho, si Dios lo permite, pues lo haremos más adelante, pero bien hecho, ¿no? En el sentido de enfocarlo bien, grabarlo bien los vídeos, pero yo creo que este concepto se entiende bastante, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Claro, por supuesto. Por eso hay algo, como bien decías, Arturo, la importancia que tiene la utilización en el programa anterior, no sé si os acordáis, la importancia de la utilización de los sonidos, ¿vale? Si hablamos de una guitarra, lógicamente tendremos que hablar de la dinámica, que la dinámica es con la fuerza con la que se toca una cuerda, ¿vale? Más técnicamente se le llama la velocidad, pero nosotros creemos que la velocidad es el tempo, ¿no? La velocidad es el golpeo, con el ataque que damos o con la dinámica que estamos pegando. En el caso de la guitarra no hay otro sonido que el de la guitarra, pero en el caso de los teclados que tenemos ahora, y que son modernos y tienen varios sonidos, la semana pasada hablábamos de que podíamos incluso mezclar, porque es importante lo que decíamos, ¿no? El piano, como bien decías ahora y como bien decía nuestro hermano Francisco, rellenar los huecos que hay vacíos y también decir menos es más. A veces se complica la cosa porque no sabemos dónde encasillar eso, ¿no? Y para eso está ese sonido que hablábamos de los pads, los fondos, ¿vale? Que los fondos lo que hacen es hacer una envolvente. Vuelven, entonces no hace falta que estés tocando mucho ni haciendo mucho ritmo con las manos para que rellene, ¿vale? Por ejemplo, yo aquí tengo preparado el sonido del piano y el fondito que de la semana pasada, y por ejemplo, el hacer aquí, ahí está sonando, queda algo suspendido, y por ejemplo, conocerte, Señor, ha sido como un dulce sueño. Y como decía nuestro hermano Francisco, menos es más, ¿vale? Porque otro a lo mejor que no tuviese
el piano o simplemente que no tuviera ese concepto, haría conocerte, Señor, ha sido como un dulce sueño, que también queda bonito, pero ya no es lo mismo. O sea, no afecta al oído de la misma manera, no crea el ambiente de la misma forma. Por eso, cuando el rey Saúl hablaba de que quería escuchar un músico, decía, pero que toque bien. Toque bien. No estamos hablando, aunque en ese texto habla de la destreza del músico, hoy nosotros podemos decir que la destreza del músico no es solamente saber tocar, sino también saber manejar aquellos instrumentos de los que hoy disponemos. En este caso, si la intención del cantante, por eso vuelvo a nuestro hermano Francisco, la intención del cantante es crear un ambiente de adoración, de espiritualidad, a veces el hacer esto exalta a la gente, ¿vale? Mientras que de la otra manera hacemos esto y ahí lo tenemos. Y estamos dando el ambiente que el cantante posiblemente Entonces, ¿qué pasa? Que estamos consiguiendo crear, transformar el ambiente y ponerse lo más fácil, por supuesto, al cantante que en ese momento quiere ministrar. Luego, otra cosa que quisiera resaltar para que también opinarais vosotros, hermanos, es cuándo debemos elevar. Esto es complicado, ¿vale? Complicado no de hacerlo, sino de yo exponerlo para que vosotros respondáis. ¿Cuándo vosotros leéis, porque a mí me ha pasado en Ciudad Jardín, cuánto vosotros sabéis que una canción que está cantando un hermano o una hermana tiene que cambiar de eso que está lento a algo más rápido, a algo que de repente se transforma y que se eleva, ¿vale? O sea, ¿cómo se sabe eso? Hermano Francisco. Sí, bueno, normalmente cuando se produce una canción, y ahora lo vamos a llevar a un directo, normalmente cuando se produce una canción, el empezar la primera rueda, como solemos expresar nosotros, siempre va a ir con una forma de tocar más acorchonada, ¿no? Que es, siguiendo, como estamos diciendo, complementar simplemente las melodías, los tonos, etcétera. En la segunda rueda siempre se le da una pequeña subida. En la misma estrofa, se aumenta un poquito, aunque vaya al mismo tempo, pero es lo que se suele decir que se viene un poco más arriba la canción, ¿no? En este caso, la alabanza. En los directos pasa lo mismo. En los directos normalmente la gente, los hermanos, las hermanas, empiezan de una forma quizá un poquito más lenta. No sé, quizá porque quiere tomar un contacto más directo con el pueblo, con la iglesia. También los nervios juegan malas pasadas, porque al final los directos son directos, sea como sea, ¿no? Sea en el mundo secular, sea en el mundo cristiano, los directos son directos. Cuando el Espíritu Santo toma el control de dicha reunión, bueno, pues al final todo cae bien y todo es bendecido, es así, porque el Espíritu Santo es quien transforma, quien envuelve. Pero obviamente para eso también hay que tener cuidado de no entorpecer para que el Espíritu Santo vaya. Las cosas del directo. Las cosas del directo. Voy a quitar esto. Vale, voy a quitar esto. A ver. Muy bien. A ver ahora. Arturo, puedes abrirte el micro si quieres, hermano, que creo que ahora nos molesta el... No sé si va ahora. Ahora, ¿vale? Perfecto, Francisco, sí, perfecto. Vale. Nada, las cosas del directo, esto no se manifiesta. Bueno, muy bien. Bueno, pues lo que íbamos diciendo, un hermano o una hermana está en la plataforma cantando la alabanza y empieza con una tonalidad, empieza con una forma de expresar la alabanza, pero en la medida
en la medida de lo que va transcurriendo el tiempo en la adoración, en la alabanza, pues esa persona quiere crear un ambiente más grueso, quiere alimentar a la iglesia con una forma más a ver si encuentro la palabra, llevar a la iglesia un poquito más arriba, ¿no? Claro, el mismo cantante cristiano lo expresa, porque todo se vocaliza y todo se gesticula incluso. El que está cantando lo muestra en sus propias gesticulaciones, ¿no? La mayoría de gente tenemos una fea costumbre que estamos cantando, y para que los músicos nos sigan a una mayor subida, empezamos a dar así, ¿no? O hacemos así para que se den cuenta, ¿no? Porque quizá el músico pues va un poco descansado. ¿Y qué hace con la alabanza? Pues simplemente en armonía, y duerme al cantante, duerme a la iglesia. Entonces, el que está cantando le está diciendo con formas gesticuladas, a la hora de parafrasear la misma alabanza, le está diciendo sube un poquito, levanta un poco la alabanza. Entonces, es muy necesario que el músico, valga la expresión vulgar que voy a utilizar ahora, es una expresión un poco de los chavales, el músico no puede ir a su rollo, no. El músico tiene que tener un amplio contacto e entender el idioma con el cual está cantando ese hermano y esa hermana. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues Muy nada, bien. yo quería añadir algo también, ¿no? Es algo un poquito ahí de paréntesis, pero bueno, quiero también dar a entender que aunque la gente, por si alguno lo pregunta, ¿no? También hay temas de marcha, como decimos, ¿no? Temas de salsa, temas de funky, temas de flamenco, ¿no? Y si Dios lo permite, también compartiremos de esos tipos de música también, porque no solamente para que la gente no se crea que solamente vamos a tocar así. Claro. Esto es que es amplio de hablar, es amplio. Y es eso, tenemos que ser visionarios. Una cosa de lo que acaba de decir Francisco es que si nosotros también tenemos, juntamente con los que están ministrando, o en este caso si cuando vamos a un sitio que nos invitan, pues tenemos que ser visionarios, ¿no? Ver también lo que hay. Porque a veces nosotros es verdad que podemos llegar con un concepto, vamos a empezar así, boom, ¿sabes? Pero a veces ha pasado eso, ¿no, Hugo? Que cuando hemos ido a un sitio a ministrar, pues empezaba con una adoración y ves al público y dices, bueno, Señor, vamos a cambiar los de esto y vamos a tirar ahí. Porque se trata de eso, de ser un visionario, ¿no? De tratar de... Claro. Por eso es que no paramos de decir y no nos cansamos de decir que un músico de una iglesia no es un chaval que han sacado del mundo o que lo están engolosinando con un caramelito en el culto, sino que es un ministerio dentro de la iglesia que ministra la gloria del Señor, la adoración. Por eso me remito a las palabras de nuestro hermano Vicente la semana pasada hablando de la consagración. Si un músico no vive cerca de Dios, es imposible que pueda leer el espíritu del culto. Es imposible. Por eso creo firmemente que David sabía leer el espíritu que había en Saúl porque era conforme al corazón de Dios. De ahí, en cierta forma, el músico tiene un cierto discernimiento, ¿vale? Yo recuerdo, hermanos, hace mucho tiempo di una pequeña charla a chavales jóvenes que anhelaban, que querían ocupar, un cargo en la iglesia de músico. Y bueno, después de la charla que les di, no vi a ninguno ponerse en un culto a tocar, porque es así. No es la destreza solamente, que es buenísimo. Un músico diestro, un músico que tenga intuición, un músico que tenga oído musical, por supuesto, todo eso es necesario para que la música sea excelente. Pero si no hay una visión espiritual de cómo debe de manejarse ese timón, muchas veces sin darnos cuenta, quienes echamos los cultos, y entenderme esto, hermanos, lo que quiero decir, quienes echamos los cultos un poco a la deriva somos los propios músicos. Por eso, a veces, o incluso diría que el 50 o el 60% de los cultos, lo más difícil es saber llevar al pueblo. O sea, dirigir, como normalmente decimos, dirigir un culto. Es nuestra manera, por si nos está
están viendo otros hermanos que no son de Filadelfia, podemos decir que para nosotros dirigir un culto es la antesala al predicador, donde se alaba, donde se glorifica al Señor, con música y alabanzas. Es mucho más arduo y mucho más difícil cuando no hay una conexión, digamos así, o no estamos los músicos y los que cantan acorde en el espíritu, ¿vale? Tan importante es, cuántas veces lo hemos hablado, ¿no? Que media hora antes de los cultos se pongan en adoración y podamos estar humillados ahí ante el Señor, porque venimos de la calle, somos humanos, venimos de nuestras cosas a veces y a lo mejor una tarde no venimos muy bien. Y otra cosa que podemos hablar otro día, Arturo y Francisco, que nosotros de alguna manera también expresamos por la música cómo nos sentimos en ese momento. Amén. No pasa Eso en el es verdad. predicador, pasa en el cantante y en el músico también pasa. Totalmente. Chacho, no sé qué pasa esta tarde, qué les pasa esta tarde y que no, hay algo que no, están ahí pesados, pastosos. No que fluye, como tienen. dicen, ¿no? Totalmente, totalmente. Cuando una persona, y perdona que interrumpa, cuando un músico viene con un espíritu de adoración, es porque realmente esa persona lo tiene como estilo de vida. Entonces, cuando llega a una iglesia, lo transmite con su propia música. Yo he tenido las grandes experiencias, una tras una, que se podía hasta contarlas en otros momentos, de poder contar experiencias maravillosas. ¿Por qué? Porque cuando tú vives consagrado al Señor, luego lo poquito que haces con tu música, en el mundo espiritual crea algo sorprendente, es traer el cielo a la tierra. El mundo espiritual a veces es un mundo crucial, la vida espiritual es un mundo crucial, que el músico cristiano con su propia música trae la presencia de Dios, trae esa presencia de Dios, esa llenura del Espíritu Santo, la puede traer a ese ambiente. ¿Esto es una locura lo que estamos diciendo? No, señores, esto es fe y esto es verdad. Porque la música al final la ha creado Dios. Pero sepamos algo, que no es lo mismo las cualidades que el don. No es lo mismo una cualidad que un don. Entonces, nosotros tenemos que vivir a la altura del don. No dejarlos, como tengo el don de parte del Señor, pues yo sé que Dios me va a usar por amor a su pueblo. No, no es así. Tenemos que vivir a la altura del don, para que cada nota... Miren, a modo grosso modo, muy rápido, tenía yo 23 años. 23 años tenía. Me dice el Espíritu Santo en medio de una campaña. Esto lo cuento así muy rápido. Me dice el Espíritu Santo en medio de una campaña. Francisco, solamente quiero que toques una nota. Una simple nota. Marqué una nota en do, similar a esto. Dejé el sostenido con un pan. Simplemente eso. Tuve un tiempo en la presencia del Señor. Por esa campaña estuvimos en ayuno y oración. Marqué esa nota. El Espíritu Santo quería transmitir algo. En medio de ese momento se manifestó una persona poseída por un demonio y a gritos decía: deja de tocar, no puedo escucharte tocar. Eso no lo hace la profesionalidad, eso lo hace la vida de Dios en el pianista, en el guitarrista, en el adorador, en el músico. Nosotros no tocamos para el oído humano. Lo hacemos también, pero en el sentido de bendecir, no en otra cosa. Amén. Pero nosotros le damos la excelencia. Quiero ser el mejor músico del mundo, pero para darle la gloria al Señor. Amén. Y para que el Espíritu de Dios se desate. Amén. Amén. Puedo dar fe de eso que estás diciendo, Francisco, porque yo también lo he vivido en mis carnes y lo digo ahora como no es como anécdota, porque es algo que marcó mi vida. Y podemos corroborar lo que acabas de decir, que en la música que proviene de un siervo que está delante del Señor al descubierto y que procura vivir en orden, le avala el Señor con su presencia. Amén. Y aquello que ministra tiene efectividad. Yo
Fue mi primer culto. Esto es fuerte lo que voy a decir. Yo tenía 12 años y tenía un piano a estreno, como el otro día hablé, que me compré el piano igual que el del Maki, y llegamos a la iglesia flamante que le acababan de dar a mi padre para pastorear y que no pudo predicar durante 9 meses. Esto es fuerte, ¿eh? 9 meses sin poder predicar porque todas las tardes había manifestaciones. Tenía que estar orando. Y de ministerio estaba él y un candidato. O sea, imaginaros. Gloria. Fue 9 meses que el Señor nos enseñó a lo que era la liberación. Y en este caso mi padre y yo me acostumbré, entenderme, me acostumbré a aquello de tal forma que en el primer culto yo recuerdo que me pongo a tocar. Apenas sabía acompañar, Francisco y hermanos, apenas sabía acompañar porque eran mi primer culto como pianista. Yo no había tocado antes en ningún culto. Entonces yo estaba muerto de miedo porque no sabía si iba a acertar o no. El caso es que allí no había ningún músico. Pero recuerdo, hermanos, que nos ponemos y empiezo a tocar porque dice mi padre, dice, Hugo, vamos a orar un momento. Porque sí que es verdad que él, el Señor, pues lo usa en ese área de la liberación. Y él vio algo o percibió algo, dijo, hermano, vamos a orar un momento. Y antes de, o sea, nada más empezar el culto, no se cantó ni una alabanza, Vicente, no se cantó ni una alabanza. Lo primero que hizo fue como presentar el culto, venga, cerrar los ojos. Y me dice a mí, porque era una música que me hizo él aprender a la fuerza, me la hizo aprender a la fuerza y dijo, cada vez que tú toques esa música, tú tienes que orar. Cada vez que tú ensayes en la casa esa música, quiero que te aprendas, tienes que ponerte en oración, ¿vale? ¿Cuál fue? La música de Jesús de Nazaret. Imaginaros, de la película de Jesús de Nazaret, ¿vale? Con violines. Bueno, me dice mi padre, toca esa música ahora. Y ahora yo me moría de vergüenza, muerto de la lache, muerto. Pero recuerdo que cuando me puse a tocar me acordaba que yo tenía que orar. Y incliné mi corazón al Señor y decir, Señor, ayúdame. Porque yo estaba pendiente de si yo iba a errar o no. Y lo que pasó, hermanos, es que empezaron a manifestarse las personas con aquella música. De tal manera se manifestaron que hasta gente que estaba en el coro empezaron a manifestarse también. Vaya, en fin. Era para salir corriendo, Pero fueron 9 meses, de una administración en la que yo aprendí que yo debería de servir al Señor en la música por el resto de mi vida. Y es así. Tiene mucho poder la alabanza. En medio de la alabanza el Señor se mueve y si se mueve el Señor, pues lo demás sobra, ¿vale? Se mueve el Señor. Amén, y qué bien. Ahí suceden todas las cosas. Me he acordado de eso, ¿no? Contando cosas de esas, ¿no? Bueno, qué bonito, ¿no? Esas experiencias. Y me acordaba de mi compadre Vicente en un culto que tuvimos, pues son gente nueva y recuerdo, bueno, él se acordará ahora, ¿no? Y había un muchacho que tocaba el teclado. Y nada, en ese momento a la que vamos a cantar yo y mi compañera, pues digo, déjame el piano, va, empezamos ahí a adorar, bueno. Y el mismo pianista le empezó a manifestar por ahí también. Digo, ¿te acuerdas, compadre? Digo, ay, padre. Claro, yo estaba tocando y me apartaba así, digo, que me pega así por el... Claro, empezó el muchacho, el pobre, venga, totalmente. Una obra nueva, ya sabéis, ¿no? Cómo son esas cosas, ¿no? Pero yo tengo que decir algo, ¿no? Es algo tan glorioso lo que estáis hablando esta noche, que la verdad que tenemos que saber que hay un mundo espiritual y eso a veces no nos damos cuenta, nos olvidamos, como que lo miramos todo terrenal, pero un músico, en este caso que este programa es de la música, un músico en las manos de Dios lleva una llave y esa llave es donde abre la puerta del cielo, que Dios desciende de esa manera. Y yo sé que disfrutamos cuando tocamos, ¿no? Queremos tocar con el mejor sonido, queremos que suene todo perfecto, pero cuando eso se comunica con el Espíritu de Dios, eso no tiene precio. La verdad que sí. Sí, la verdad es que sí. Ahí se rompe todo, hermanos. Es que nos hemos saltado, como digo yo, 20 pisos. Pero, a ver, los que en esta noche estamos aquí, somos siervos del Señor ante todo. Claro. Querida audiencia, nos debemos al Señor, nos debemos a su obra, Amén. Nos debemos a Él al 100%, y uno que ha sido llamado por el Señor no da valor a lo que tiene, sino Dios que está con él.
Entonces, si algo valoramos es porque el Señor sabemos que nos permite por su gracia enseñarnos que desde la humildad es de donde se alcanzan los favores del Señor, ¿vale? Ser humilde, porque el que dice que es humilde ya no lo es. Eso también me lo ha enseñado el tiempo. Que el que se cree que es humilde o se siente humilde ya deja de serlo. Uno tiene que ser crítico siempre consigo mismo, intentar mejorar en todos los aspectos de su ministerio. El que predique mejor. El que toque mejor, que se exija. No, es que ahora soy abuelo, es que ya tengo nietos. Hermanos, por favor, a los músicos que sois abuelicos ya, renovaos, ser los superabuelos, ser los superabuelos. ¿Por qué? Porque David, hermanos, era un hombre mayor, era un viejo, pero seguía siendo el rey David en su corazón. Qué bien. Recuerdo palabras de nuestro hermano, el tío Emiliano, que está en la presencia del Señor, y en el 2007 yo tuve la oportunidad de estar con él en una reunión de dirección, hablando, y recuerdo muy bien, porque era la única vez en mi vida que yo pude acercarme a él y hablarle y decirle: tío Emiliano, ¿cuándo va usted a bajar por Alicante? Me dijo: ay, hijo, pues mira que te diga, tengo un resfriaíne, nada más que se me quite, voy a planteárselo a mi compañera a ver si podemos bajar. Porque te digo una cosa, me decía, ganas, anhelo e ilusión están intactas, hermano. Qué bien, qué bien. A mí me dejó cao, ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba en un estado ya delicado, se le veía un hombre muy mayor, pero cuando me dijo aquello, la ilusión y las ganas y el amor por la obra están intactos, aquello viniendo de su boca. Por eso, hermanos, creo que es muy importante que dependiendo de quién venga la música, dependiendo de quién venga una predicación y dependiendo de quién venga cualquier cosa que se ministre en la iglesia, afectará o no afectará. Lo tenemos claro. Un músico ha de estar consagrado, como decía nuestro hermano Vicente la semana pasada. Creo que este bloque del acompañamiento ha sido muy más completo de lo que yo esperaba, porque hemos terminado, creo que siempre vamos a estar terminando por el Espíritu, que es por donde mejor uno puede terminar. Así que creo que este bloque ha sido un bloque muy bendecido. Amén. Y vamos a tocar en las técnicas del sonido, pero las vamos a dejar. Creo que llevamos 45 minutos preciosos disfrutando, escuchar a nuestro hermano Francisco, que de verdad que es un disfrute de poder escucharte. Amén, Esos conceptos. Y nuestro hermano Arturo, pues ya lo veis, nuestro hermano Arturo es el crack de Levante. Ahí está en su estudio. Y la verdad que yo me siento dichoso de estar con vosotros y de que desde ese estudio tan famoso, que es el estudio de nuestro hermano Arturo, pues podamos estar ahí viendo cómo él comparte con nosotros. ¿Qué os parece? A ver si un día, Hugo, a ver si un día tocamos, que creo que sería muy importante, desarrollar el tema de la educación musical al nivel de conjunto. Cuando hay una banda que está tocando, como en muchas iglesias, por ejemplo, Ciudad Jardín, La Fama, aquí en mi iglesia anteriormente también lo teníamos, varios músicos, ¿no? Cuando hay 4 o 5 músicos, la importancia de tener esa educación musical entre todos, el que no se chafe el uno al otro, el que no se pise el uno al otro, el que no siempre esté tocando arriba, todas esas cosas. Eso, a ver, eso está en la agenda, ¿vale? Ya hablaba hace un tiempo, hablaba con Quique precisamente de este tema, y bueno, queríamos abordar algunos principios para luego llegar ahí, si Dios quiere, en ese programa que estará dedicado a lo que son las bandas, pues intentar tener a más músicos en el programa, a tener un bajista, a tener un baterista, a tener un guitarrista y a un percusionista también, y todos en conjunto, cada uno a hablar de su instrumento y cómo debe de hacer las cosas. En fin, eso que estás hablando de la educación, ¿no? Para que todo suene empastado, ¿vale? Que es tan difícil. Ahora últimamente parece ser que ya los chavalines se están poniendo las pilas, pero que tanto cuesta, ¿verdad? Que a veces una banda de músicos en una iglesia suene todo como uno. A veces se hace una tarea bastante ardua, difícil. Así que bueno,
La verdad que estamos siendo muy bendecidos, audiencia de las músicas de arriba, y Amén. Vamos a dejar en este momento el estudio de la alabanza y la adoración a cargo de nuestro hermano Arturo, que ya está preparando los motores. Vamos a salir lanzados en ese mensaje y en ese estudio. No sabemos, porque yo no le he preguntado a él cuál es el punto hoy de esa pauta que él tiene de estudio. La semana pasada, recuerden, fue la consagración de los levitas en el templo, la consagración de los que administran la alabanza, y hoy seguro que vamos a disfrutar. Así que Centro Batusai, dentro del vídeo de esta sección, estudio de alabanza y adoración, y entramos con nuestro hermano Vicente. Bueno, que Dios os siga bendiciendo. La verdad es que estáis ungidos, ¿eh? Tengo que decir que estáis los tres ungidos. Palabra de honor, que me estaba gozando de escucharos y de ver cómo del tema del acompañamiento ha ido subiendo, y habéis terminado en un tema de ser un acompañador, valga la expresión de decirlo, el acompañante o el cooperador del Espíritu Santo, para que él sea el que intervenga, porque así es cuando todo cambia, ¿verdad? Amén. La verdad es que estaba gozando de escucharos, estaba disfrutando, y creo que, bueno, sin palabras, solamente aportar algo a lo que ya estabais vosotros comentando, ¿no? Dar un pequeño apunte esta noche y traer, por la gracia de Dios, compartir esta noche una pequeña pinceladica a otro punto importante, ¿vale? Una pincelada de otro punto que creo que es esencial, primordial y necesario en los músicos, adoradores, cantores de este tiempo. Como bien habéis dicho, la semana pasada hablemos de la consagración, y creo que este tema de la alabanza es tan amplio, tan hermoso, tan nutritivo y tan especial, que tiene temas maravillosos para poder tirarse tiempo y tiempo enriqueciéndonos diariamente, ¿verdad? Pero esta noche quisiera decirnos que la alabanza tiene que estallar. La alabanza tiene que explosionar, tiene que expandirse, tiene que alcanzar otro nivel diferente, porque como vosotros estabais hablando, Francisco, la alabanza la habéis elevado a un nivel que es capaz de traer una explosión, una dinamita tan grande sobre la intervención de las reuniones, donde ya la música natural queda a un espacio menos prioritario, porque el explotar de la alabanza, el estallar de la alabanza, el nivel de la alabanza en consagración, creo que es capaz de conmover la atmósfera, llenarlo todo y hacer que pasen glorias, que hayan milagros, que se produzcan liberaciones, como bien habéis dicho, y que todo sea transformado, que hayan arrepentimientos genuinos. Porque si algo necesitamos en este tiempo es arrepentimientos en la presencia de Dios. Creo que para eso vino el Hijo del Hombre. Mi Biblia, que es la vuestra, dice que para esto vino el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre vino para que todos creyesen, para que nadie se pierda, para que todos procedan a un arrepentimiento, a un cambio de mentalidad. Y eso es posible en una atmósfera del Espíritu. Creo que esos cambios de mente, esos cambios de conducta, esos cambios espirituales, como habéis dicho, donde hay liberaciones, se producen por medio de un termómetro espiritual de una vida elevada. Por eso quiero decir en esta noche, para ir adentrándonos un poquito en el tema, ¿verdad? Quiero decir que, como bien dijimos la otra semana, somos los encargados de hacer que haya un confrontamiento vital con la presencia de Dios en los cultos. Somos los encargados de hacer que haya, un encuentro vital, un enfrentamiento con la presencia del Espíritu Santo, y para eso sois los encargados vosotros. Los músicos sois importantes. Hoy voy a animaros en esta noche, ¿vale? Antes de entrar en el tema os quiero animar. Los músicos sois importantes. No, los músicos sois importantes. No, digo que sois súper necesarios. Sois de tal valor, hermanos, que en este tiempo necesitamos músicos, necesitamos cantores, necesitamos gente que nos lleve a la presencia de Dios. Yo sé que estáis de acuerdo conmigo, ¿verdad?
Claro que Dijimos la semana pasada que los músicos, ay Dios mío, escuchar esto. Dijimos la semana pasada que los músicos sois los encargados de conectar a la gente con Dios, ¿vale? Para eso el músico tiene que vivir en conexión con Dios, porque el que está conectado puede conectar, el que está entendido puede entender, el que está en el espíritu puede llevar a la gente en el espíritu. Por lo tanto, es imprescindible que un músico esté conectado con Dios para que pueda llevar a la gente a Dios. Recordaros, hermanos, que los levitas eran los encargados por Dios, dado a Moisés, para que ellos transportaran y llevaran el arca de la presencia de Dios. Y quiero decir que los músicos sois tan importantes, hermanos, los cantores sois tan importantes, que podéis hacer, que por medio de la alabanza, que por medio de la música, transportar la presencia de Dios. Hermanos, esto es glorioso, ¿eh? Esto es impresionante lo que estamos diciendo. Transportar la presencia de Dios, hacer que la presencia de Dios descienda a un lugar, cambie el ambiente y todo sea diferente. Vosotros sois los encargados. Por eso tengo que decirte en este momento, en el nombre del Señor, es importante, que eres valioso, que tienes que cuidarte, que tienes que consagrarte. Te lo voy a volver a repetir, ¿vale? Eres importante, eres valioso, tienes que cuidarte, tienes que consagrar. Para los que nos están escuchando, Hugo, en esta noche, y hay gente que está en los coros, o nos van a escuchar luego en las grabaciones, para ti que estás en el coro, para ti que estás en ese lugar que estás empezando, para ti que te han puesto a cargo de un lugar, quiero decirte que eres muy importante, eres de gran valor, pero tienes que cuidarte. Tienes que cuidarte mucho, porque en este tiempo, tengo que decir que la iglesia necesita más que nunca, Hugo, coros, músicos y cantores que tienen 100% en Dios. Voy a volver a repetir esto y lo voy a aclarar un poco. Necesitamos en este tiempo más que nunca músicos, utensilios en las manos de Dios que transporten la gloria al Señor. La iglesia necesita coros y músicos que estén al 100% consagrados, al 100% no contaminados. Escuche esto, 100% no contaminados, 100% comprometidos, 100% en oración, 100% en espiritualidad. No nos sirve en este tiempo un 30% de consagración. Ahora me meto en el tema de esta noche. No nos sirve en este tiempo, Hugo, un 30% de consagración, ni un 80% de santidad, ni un 50% de vida espiritual. En este tiempo estamos necesitando, escucha bien, estamos necesitando, gloria al Señor, músicos, estamos necesitando músicos que puedan llevarnos a la presencia de Dios. Voy un momento que se me ha ido la hoja de la pantalla. Gloria al Señor. Necesitamos, pues, gente que tenga un 100% de vida espiritual. Porque un músico o un coro que transmite la presencia real y verdadera de Dios no depende de cómo canta. Un músico, Arturo, que es capaz de llevar la presencia de Dios no depende de cómo toca, depende de cómo vive. ¿Estás de acuerdo conmigo? Depende de su vida, de que sea posible que esa gloria de Dios y esa visitación del Espíritu sea capaz de llegar a los cultos. Ahora, en este tiempo, se necesita en la iglesia, el pueblo de Dios necesita gente consagrada al 100%. Hugo, tú has dicho un versículo que me encanta, que es 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 15, que es cuando dice la Biblia que le dijeron a Saúl que trajeran a un hombre, a un músico, y dice la Biblia, tú lo has dicho antes, que mandan a llamar a un músico. Esto te lo voy a decir a modo de introducción para decirte lo importante que eres como músico, ¿vale? Dice la palabra de Dios que se juntaron los siervos de Saúl, le dijeron, he aquí, Saúl, que es necesario que traigas a un hombre que sepa tocar el arpa. Dice que sepa tocar el arpa. Y estaba en busca, porque hoy en este tiempo se está en busca y captura, Francisco, gente que sepa tocar. Está en busca, digo en busca y captura, gente que sepa tocar, pero gente que esté respaldada. Gente que sepa tocar, pero gente que esté respaldada. Porque si te fijas bien, Hugo, tú has dicho algo muy importante. Has dicho que buscaran a un hombre y le trajeran a un hombre. Dice, aquí hemos visto en la casa de Isaí de Belén a un joven que sabe tocar. Ahí él sabe tocar, está hablando que sabe hacerlo bien, que tiene una destreza, que tiene una habilidad. Y eso es importante, hermanos músicos. Es importante tener destreza, tener habilidad, tener capacidad y desarrollar el don musical, desarrollar el regalo de Dios. No estancarse, sino estar fluyendo en lo que Dios te ha dado. No confiarte, como decía mi hermano Francisco, no confiarte en el talento, no confiarte en lo que Dios ya te ha regalado, sino vivir a la altura
del don de Dios, vivir a la dimensión y a la altura de lo que Dios nos ha dado. Amén. Pero fíjate que sigue diciendo este texto, dice algo más. Dice, que sepa tocar, dice, que sea poderoso. Escuche esto. Dice, que sea poderoso. ¿Cómo que poderoso? Esto ya es otra cosa, hermanos. Esto no tiene nada que ver con saber tocar, ¿eh? dice, hemos hallado un joven que sabe tocar, pero dice Arturo, que sea poderoso. Esto de sea poderoso está hablando de autoridad, esto es diferente. Está hablando de autoridad, está hablando de poder, está hablando de respaldo. Y si algo necesitamos en este tiempo, es alguien que sepa tocar, pero que esté respaldado. Es alguien que sepa cantar, pero que tenga el respaldo del Espíritu Santo. Que cuando sea capaz de tocar un do, pero que la gloria del Señor descargue sobre el lugar. Que sea capaz de decir pero que la gloria y el poder de Dios tengan una intervención en esa reunión. Por eso dice que David no solo sabía tocar, dice que era poderoso, habla de autoridad, habla de respaldo, habla, hermanos, porque mira, yo tengo aquí apuntado que no podemos tener autoridad, que no podemos tener respaldo, aleluya, si previamente no hay una vida espiritual. Amén. No se puede tener respaldo sin una vida del Espíritu. Es imposible, no es compatible el respaldo con, gloria al Señor, con una vida descuidada en la oración, una vida descuidada en la vida del Espíritu, en la vida de Dios. Pero en esta noche yo quisiera hablaros de un punto sencillo, primordial y necesario. Dicho esto, quiero decir que en esta noche vamos a hablar brevemente de lo que es el músico, Hugo, para quien lo quiera apuntar. Semana pasada hablamos el músico y la consagración. Hoy hablamos, Arturo, el músico y la palabra de Dios. el músico y la Biblia. Amén. Tengo que decir que para hablaros brevemente de este tema, quiero decir que el músico y la palabra es un punto clave. Esto es clave en el músico. Yo sé que hay músicos que se ponen a tocar y antes de aprender los evangelios, Francisco, han aprendido los últimos tonos que se llevan actualmente. Yo sé que hay músicos que están tocando y que tocan el piano, abren Facebook, abren cantidad de cosas, pero no abren la Biblia. Hermanos, esto es vital para el músico. Un músico con Biblia, un músico con palabra, un músico cercano al corazón de Dios. Ay, Dios mío, es un músico que tiene el sentimiento y la vida del Espíritu Santo fresca en su vida. Quiero decirte, hermanos, y ahora sí ya entro en el tema, quiero decirte que este punto es dinamita, este punto es clave, este punto es imprescindible, porque el músico de Dios debe ser alguien que nunca descuida la palabra de Dios. Voy a volver a repetirlo. El músico cristiano, el adorador de Dios, es alguien que nunca descuida la palabra de Dios. Tienes que abrir más la Biblia. Voy a dirigir a los músicos, ¿vale? Con cariño, amor. Tenemos que abrir más la Biblia. Tenemos que tener más contacto con la palabra. Porque tenemos contacto, Hugo. Tenemos contacto con tantas cosas. Es bueno que, como David, que sepas tocar. Es bueno que tengas conocimiento. Es bueno que aprendas sorceo y que abras libros de sorceo. Pero es importante, imprescindible y necesario que el músico cristiano tenga un contacto vital con la palabra de Dios. Dice, por eso el apóstol Pablo, miren, el apóstol Pablo tiene que decir en la carta a los Corintios que el músico de Dios debe ser alguien que tiene conocimiento, que tiene entendimiento. No es posible ministrar sin el conocimiento, o sí que es posible, pero no sería lo correcto. Quiero decirte que en Corintios 14:15 dice, cantaré en el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cantaré en el Espíritu, ministraré en el Espíritu, tocaré en el Espíritu, pero ministraré, cantaré, adoraré, serviré con el conocimiento. Porque el Espíritu Santo trae una administración especial cuando hay Biblia en el corazón, Hugo. Amén. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios en el que administra. Pero si no hay palabra, el Espíritu no puede traer la palabra. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, dice, y el Espíritu Santo os recordará, ¿vale? Os recordará las palabras, os enseñará. Pero ¿cómo el Espíritu va a traer la palabra para ministrar si previamente la palabra no está, no mora, no vive, no habita en el corazón del que canta o del que sirve o el que canta o toca para el Señor? Quiero decirte que el músico cristiano es alguien que ama la palabra. Amén. Quiero que apuntes este versículo que es imprescindible. Escucha, Arturo. El músico de Dios, el que toca, el que canta para Dios, debe ser alguien que ama la palabra. Francisco,
no consigo a alguien que pueda tocar sin tener pasión por la Escritura. Porque los salmistas en el Antiguo Testamento amaban la palabra de Dios. Los salmistas, los levitas, amaban el corazón de la palabra. Te lo voy a decir con la Biblia. Salmo 119, versículo 47. 119, 47 de Salmos. Dice la Biblia: y me regocijaré en tus mandamientos. Lo vuelvo a repetir. Y me regocijaré, me deleitaré. Escucha esta palabra, por favor. Porque yo sé que el deleite de los músicos es la música, pero el deleite del músico tiene que ser la palabra. Aleluya. Escuche. El deleite del músico tiene que ser la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, léelo en tu casa, por favor. Y me deleitaré y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales yo he amado. Ay, qué bueno, Dios mío. Los cuales yo he amado. Porque nosotros debemos de amar la palabra. El músico debe de amar la palabra de Dios. Y quiero decirte en esta noche que tu regocijo, que tu deleite debe de ser la Escritura. Ay, Dios mío, lámpara, vida es a tus pies, la palabra de Dios, aleluya. Y una visión nueva se extiende en la administración cuando hay un corazón amante de la palabra de Dios, porque Dios ama más. Ay, Dios mío. Dios valora más. Aquella persona que pasa una hora de rodillas y leyendo la palabra, que aquella persona que se tira 3 tocando, perdonadme los músicos, tocando, pero que no abre la Biblia para nada. Porque si algo debemos de amar en la Escritura, si por algo debemos de deleitarnos es por la palabra. Por eso déjame decirte que el músico antes de tocar tiene que tener cercano el corazón de Dios. Amén. Amén. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Totalmente, aleluya. Bien, hermanos, no es, escuche esto, no es compatible o tiene poca efectividad cantar sin previamente amar el corazón de Dios. ¿Cómo puedo tocar para alguien, Francisco, el cual no conozco? ¿Cómo puedo ministrar para alguien el cual no tengo conocimiento previo de la persona? Hermanos, dejarme transmitiros algo de parte de Dios en esta noche. A los músicos, y yo me miento el primero, por favor, ¿vale? Necesitamos conocer los pensamientos, el deseo, el pensar, el sentimiento de Dios. Y eso es revelado por medio de la palabra. Eso no puede ser revelado por medio de la música. Eso es revelado por medio de la palabra, que es el corazón de Dios. Y debemos amar el corazón de Dios. Yo debo de amar para quien toco. Ay, Dios mío, no sé si me estoy explicando. Yo debo de amar para aquella persona que estoy administrando, para aquella persona que estoy sirviendo. Yo tengo que amar para aquel que toco. Y mi pasión debe ser su voz. Ay, Dios mío, mirad, hermanos. Hoy debe haber un hambre espiritual en el músico. Voy a volver a repetirlo. Hoy debe de haber hambre por la palabra en el músico. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, voy a volver a repetirlo, los levitas eran gente de escritura. Sí, Hugo. Los levitas eran gente que fueron consagrados. La palabra consagrar, una de sus definiciones es separar, reservar. Me gusta esta expresión, reserva. Escucha esta palabra, porque yo sé que estoy seguro que Hugo es un buen comedor. Perdona, Hugo, no lo digo por nada, ¿eh? Me encanta. Creo que tiene buen paladar, ¿verdad? Y estoy seguro que ahora en este tiempo cogemos el teléfono, llamamos a ese restaurante que tanto nos gusta, que hace 3 meses que no vamos, pero coges el teléfono y dices: buenas noches, sí, hola, buenas noches, mire, quisiera reservar una mesa para 4, por favor. Sí, y me prepara el chuletón de Ávila, ese que tanto me gusta. Sí, resérvame una mesa para 4 personas. Vale, gracias. Cortas el teléfono. Escucha esto. El camarero o el encargado que ha cogido el teléfono va hacia una mesa, Francisco. Prepara una mesa para 4 personas. Pone un cartel que pone reserva. Reservado. Y pone un mantel a ser posible blanco, donde no hay manchas. No ha sido usado por segunda vez. Escucha esto. No ha sido usado por segunda vez. Tiene una consagración especial y se pone una comida especial en esa mesa para que los comensales que se sientan puedan nutrirse. Ahora yo quiero decirte algo. El levita en el Antiguo Pacto, el levita en el Antiguo Testamento, el músico en el Antiguo Testamento tenía una reserva especial para Dios. Era una mesa reservada
previamente con una comida que era la palabra de Dios. Pero quiero decirte algo. Si estos músicos comprendieron que la reserva iba unida al corazón, al deseo y a la palabra de Dios en este tiempo, y digo en este tiempo, es imprescindible que los músicos tengan reserva y Biblia. Reserva y Biblia. Porque aquella persona que no tiene pan no puede dar pan. Amén. Francisco, ¿puedo emocionar a la gente cantando? Sí. ¿Puedo usar del talento porque sé emocionar al pueblo, porque conozco muy bien el pueblo que tengo enfrente? Sí. Por el talento. ¿Puedo tocar y llegar a emocionar un poquito? Sí. Pero dejarme decirlo a los hermanos, la presencia real de Dios, el pan verdadero del cielo que transforma las vidas, la palabra vital de Dios, que es la única, perfecta, santa, recta, que confronta, que salva y que puede dar lo efectivo del corazón, solo es la palabra de Dios. Yo no convierto a nadie. Yo no puedo convencer a nadie, ni puedo convertir a nadie, lo hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo obra a través de personas reservadas, ay Dios mío, y llenas de la palabra de Dios. ¿Por qué digo llenas? Mira, escucha este versículo, escucha este texto. Mira, no solo en el Antiguo Testamento, esto es en el Nuevo Testamento, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Apúntalo, por favor, y léelo si puedes en la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice mi Biblia, dice el apóstol Pablo, la palabra de Dios, lo vuelvo a repetir, la palabra de Dios more, viva abundantemente en vosotros. Bien. La palabra de Dios, la palabra viva y eficaz de Dios, dice more. La palabra morar, como vosotros bien sabréis, hermanos, es habitar, vivir, estar perpetuamente. Aleluya. No es visitar, no es que la palabra de Dios me visita de tiempo en tiempo, la cojo de tiempo en tiempo, escucho un mensaje de un predicador y me aprendo 3 versículos de memoria para ministrar o para cantar. No, está hablando de que la palabra de Dios habite, y dice cómo, abundantemente en vosotros. Es una abundancia, está hablando de una llenura. El apóstol Pablo, Hugo, en la carta, aquí es a Colosenses, pero en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, tiene una expresión que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino, el cual hay gente que le gusta embriagarse, le gusta dar un poquillo a la cervecilla y a las cañillas, ¿vale? Pero bueno, este es otro tema. El músico debe de cuidarse siempre, cuidar su vida, su testimonio y su ejemplo, es vital. El músico tiene que marcar una diferencia donde esté, y eso tiene que ver con toda su vida. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Pero dejadme deciros esto. El apóstol Pablo es la misma connotación en la carta a Colosenses y en la carta a Efesios. Es la misma connotación, tiene que ver con lo mismo. Lo que pasa es que en Colosenses lo explica de una manera y en Efesios lo explica de otra. En Efesios dice, no os embriaguéis, no os llenéis, ¿vale? Con vino, sino antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu habla porque te controla, te domina. Cuando uno está ebrio de vino, ¿qué pasa, Hugo? Te controla el alcohol, te controla el vino, ya no eres tú. Hay un control superior a tu mentalidad, hay un control por encima de tus pensamientos y de toda tu vida. Pues de la misma forma, escuchen esto, es el mismo principio en Colosenses. Cuando dice aquí la palabra more abundantemente en vosotros, está hablando de lo mismo. Lo que pasa es que Colosenses se lo explica cómo me puedo llenar con la palabra. ¿Cómo te controla el Espíritu y te domina el Espíritu Santo? Con la palabra. ¿Cómo soy gobernado en mi vida, en mi caminar diario, y en mi conducta y en mi administración? Por la palabra de Dios. Porque la palabra nos lleva a controlar tanto, nos lleva a dominar tanto, lleva a embriagar nuestra vida tanto del Espíritu, que esa vida, aleluya, esa vida es controlada por la palabra de Dios y hace que sucedan cosas diferentes. Te estoy explicando, aleluya, levantar la mano y decir amén conmigo. Amén, aleluya. Porque mirad, hermanos, lo que produce música espiritual es un hombre espiritual. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Lo que produce cánticos, además os voy a decir algo que os va a animar a los músicos. ¿A cuánto les gusta el cántico nuevo? A mí me encanta el cántico nuevo. ¿Qué es el cántico nuevo? Un cántico nuevo no es un himno ya expresado con palabras, porque sabemos que en la Biblia hay salmos, hay himnos, pero también hay cántico nuevo. Salmos, himnos y cántico nuevo. No estamos hablando de una letra compuesta para algo determinado, ni tampoco de un himno que ya está escrito. Estamos hablando de un cántico nuevo, una frescura nueva. Algo fresco, algo de ahora, dice Dios. Es más, os voy a decir algo que os va a animar a los que cantan. Lo profético, ay Dios mío, mirad, el ambiente profético
donde se canta un cántico nuevo y un cántico profético, un canto donde, valga la expresión, hay una atmósfera del Espíritu tan hermosa, y eso mi hermano Arturo, y lo digo porque es una realidad, si no, no lo diría, cuando está ministrando en muchas ocasiones con esas notas espirituales, con esas notas del Espíritu, es capaz de transportarnos a un ambiente donde nos unimos al Espíritu Santo y se produce. ¿Qué se produce? Una unión a la palabra y al corazón de Dios y al sentimiento de Dios que se mueve. Un cántico nuevo y un cántico profético. Amén. Esto no lo tenía apuntado, esto lo estoy diciendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien que tiene la palabra de Dios abundante en el corazón, es capaz de cantar un cántico nuevo expresado, ay Dios mío, que puede traer en ese momento un kairos especial. Mira, os voy a contar una anécdota ya que vosotros habéis contado algo. Hubo en una iglesia en un momento, no voy a decir a dónde, pero estábamos en una iglesia nueva, no era iglesia, estábamos en la calle. Estaba yo con un ministerio, no voy a decir quién tampoco, porque si no vais a saber dónde. Y estábamos, Francisco, en un lugar. Y bueno, el ambiente era tan duro, hermanos. El ambiente era tan cargado, tan costoso. Habían, pues no sé, 40, 50 personas, a lo mejor alguna más. Pero estábamos de pie, estábamos en una cuadra. Sí, hermanos, estábamos en una cuadra. No, hacía poco tiempo que estábamos evangelizando en ese barrio. Y era tan duro, Francisco, el ambiente, que yo dije literalmente, con la guitarra en la mano, y el siervo administrador dice: Señor, o haces algo o nos vamos para la casa con las orejas acachadas, hechos polvo. Nos vamos hechos polvo para casa. Cuando le digo eso al Señor, el Espíritu Santo trae una palabra enseguida a mi corazón. Y me habla el Espíritu Santo y me dice: quiero que cantes sencillamente esto. Es muy sencillo. Quiero que digas, el poder de Dios está en este lugar. Solamente eso. Mi poder cambia, mi poder transforma y mi poder cambia todo. En cuanto empezamos a cantar con un la y con un fa y con un sol, el poder de Dios está aquí, la atmósfera empezó a ser cambiada y se empezó a transformar, se produjo un cántico nuevo, el ministerio pudo ministrar, la gloria pudo descender y la gente pudo recibir a Cristo como su Salvador, y muchas manifestaciones aparecieron en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos alineados con la palabra de Dios, vuelvo a repetirlo, cuando estamos alineados con la palabra de Dios, todo es posible. Por eso déjame decirte que no se puede administrar sin Biblia. No, hermano, no hay frescura sin la Biblia. El músico y la palabra tienen que hacer una fusión, porque una música distinta se produce cuando se toca, cuando el adorador o el que canta o el que toca canta con la palabra abundantemente en el corazón. Es el tiempo de que el músico tenga la palabra abundante en el corazón. Por eso el Salmo 1, Arturo, nos habla de la frescura de la persona que vive meditando en la palabra de día y de noche. Será como árbol, nota bien, será como árbol plantado. Será como árbol, el árbol plantado junto a ¿qué? Corrientes de las aguas. Pero dejadme decirte algo, Francisco. ¿Cómo puedo ser un árbol que tenga frescura si no estoy conectado bajo las corrientes de las aguas? La corriente de las aguas no son los medios de comunicación. La corriente de las aguas ni siquiera es escucharme al último predicador o al último salmista, a Marcos Brunet, y escucharme la última canción lentita de Marcos Brunet, que parece que tiene esa bendición, pero bueno, Marcos la tendrá, pero yo no. Porque yo necesito pasar ese tiempo que pasa Marcos Brunet quitamente con Dios, o necesito pasar esa comunión, esa oración, esa intimidad profunda con el Espíritu Santo para que eso se produzca. Por eso tengo que decir, hermanos, que los músicos, para tener esa frescura del Espíritu Santo, es imprescindible estar junto a corrientes de aguas. La corriente del agua no es el último tono. La corriente del agua, hermanos, no se produce comiendo de fuentes, no se produce, Hugo, comiendo de la gente. Yo se lo digo muchas veces a Arturo. Digo, me gusta tal músico o tal predicador. Amén, gloria a Dios. Digo, pero yo no como de ellos. Yo tengo una fuente de alimentación. Ahí donde tengo la Biblia, espera que la tengo aquí. Yo tengo una fuente de alimentación. Yo tengo una fuente, Francisco, que me nutre. Y no es un hombre, no, hermanos. Gloria a Dios por los ministros. Nos enriquecen, nos bendicen, nos alumbran. Gloria al Señor. Pero mi fuente de alimentación está aquí. Yo tengo que nutrirme de la Biblia. Yo tengo que comer de la palabra del Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Quiero decir, para terminar este punto, que un hombre de Dios dijo: nuestra relación con Dios
nuestra relación con Dios depende del tiempo que paso en mi relación con la palabra. Voy a volver a repetir esto, Hugo. Dime cuánto tiempo pasas con la palabra y te diré cuánto es tu relación con Dios. Dime cuál es tu relación con la Escritura y te diré cuál es tu relación con el corazón de Dios. Y en este tiempo quiero decirte en el nombre del Señor que se puede afirmar sin temor a equivocarnos que el tiempo o el trato que le damos a la Biblia es un indicio de mi relación personal con Dios, Francisco. El tiempo diario que yo le doy a la palabra de Dios es un índice de cuál es mi relación con la palabra de Dios, con el corazón de Dios, con el sentimiento de Dios. Romanos 12:1, y termino con este versículo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este tiempo, no viváis como los de este tiempo, no caminéis, no penséis como los de este tiempo. Y el músico de hoy tiene que vivir, valga la expresión de la palabra, en un nivel mayor, en una dimensión mayor, en una visión mayor, porque en este tiempo necesitamos una visión más amplia. Los que estén de acuerdo, que decir amén conmigo y así me animáis, ¿vale? Amén, amén, amén. La palabra transforma. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? La palabra transforma. La palabra transforma, la palabra cambia, la palabra trae vida, la palabra perfecciona, la palabra prepara. Por eso tengo que decir que la palabra capacita y da crecimiento. Y hay mucha gente en los cultos, Hugo, hay mucha gente en los coros con cargos que no tienen capacidad, que no tienen, hermanos, madurez. No hay madurez, no hay visión. Son niños, le quitas el micro y se enfadan. Es que el hermano no me ha dado voz. Por favor. Es que la hermana canta mucho. Hermanos, pero que tiene que haber una capacidad y una madurez en nosotros. Y esa capacidad, esa madurez, no se produce por estar sentado muchos años en un cargo. ¿Es verdad o no? Años no es sinónimo de madurez. Años no es sinónimo de madurez. ¿Verdad? Madurez la trae la palabra de Dios. Amén. Amén. Madurez, capacidad, crecimiento. Pedro dice: desead la palabra de Dios, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para que por ella qué? Crezcáis, porque la palabra trae un crecimiento en el que está administrando. Hermanos, tengo que decir que nos hace falta adorar con una excelencia mayor. Amén. Adorar, hermanos, y este es un tema para compartirlo por completo, la adoración verdadera. Otro día, si queréis, lo ministramos. ¿Qué es la adoración de verdad? No es música, hermanos. La adoración de verdad no es música, la adoración de verdad no es cantar lento, la adoración de verdad no es cantar músicas despacito y que nos gusten mucho, no, hermanos. La adoración genuina, aleluya, es una vida que vive conforme a la palabra de Dios. El adorador es el que vive enamorado de... voy a repetir eso, Hugo. El adorador es el que vive enamorado de Dios. Amén. Amén. Por eso mi Biblia dice que le preguntaron a Cristo en los evangelios: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dices tú de qué es lo más importante, maestro? Por favor, Jesús, dinos qué es el mandamiento más importante. Nota bien, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Ahora, digo yo, hermanos, esa es la adoración verdadera. Es la persona que ama a Dios, la persona que con todo su corazón busca el corazón del Padre. ¿Cómo podemos, hermanos, tener una adoración más amplia por medio de la palabra de Dios? El músico y la Biblia, el músico y la palabra es, hermanos, algo vital en este tiempo. Concluyo con esto y tengo que decir, hermanos, que el salmista tuvo que decir: te alabaré con integridad de corazón. Escucha este versículo: te alabaré con rectitud, te alabaré con integridad de corazón, cuando, esta palabra, cuando entendiese tus justos juicios. Tu justo juicio está hablando de la palabra. Te alabaré con integridad, te alabaré con rectitud, cuando aprendiese tu palabra, Señor. Porque la alabanza se hermosea, Francisco, en una persona que vive la Escritura. No solo que la lee. Hermanos, quiero recalcar esto. No solo que la lee, sino que la vive. Aleluya. No solo que es un cabezón. No, hermanos, porque hay gente que lee para ser cabezotas.
para tener conocimientos, incluso para debatir con los hermanos. Pero nosotros leemos para amarlo más, para adorarlo más, para ensalzarlo más. Amén. Amén. Por eso tengo que decir, hermanos, que alabaremos con una integridad de corazón cuando aprendemos y tenemos la palabra de Dios en el corazón. ¿Quieres que tu alabanza se hermosee? ¿Quieres que tu alabanza sea íntegra, sea recta, sea de Dios, sea explosiva, sea de gloria? La palabra de Dios tiene que habitar en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren que la palabra avive en nuestros corazones? Aleluya. Amén. Di amén conmigo. Amén, amén, amén. Cierro el punto en esta noche. Podríamos hablar más de este tema, ¿verdad? Y tan amplio, pero creo que se ha comprendido el concepto. Esto es otro nivel de música. Sí, lo que ha hablado Hugo es otro nivel, otro sentir de ministrar, de cantar, de adorar a Dios, conforme a la palabra. No puedo cantar te amo, Señor. Quiero que me entendáis, hermanos, cómo digo este concepto. Si verdaderamente no estoy apasionado por esto. Ay, Dios. No sé si me estoy explicando, Hugo. Amén, amén. Tenemos que tener pasión por este libro. Ay, Dios mío. Tenemos que tener pasión por este libro que ha transformado tantas vidas, hermanos. Este libro tiene que fusionarse en el adorador. Este libro tiene que fusionarse, aleluya, de tapas negras, pero tan blanco por dentro. Con tapas negras, pero tan blanco por dentro. Hermanos, termino con este versículo, Salmo 33, versículo 1. En los rectos, en los íntegros, es hermosa la alabanza. En los íntegros es hermosa la alabanza. Pero acabamos de leer que para alabar a Dios con integridad, esta tiene que estar fusionada en mi corazón. Así que, hermanos, no os quiero cansar en esta noche. Pasemos más tiempo con la Biblia. Músico que me oyes, pasa más tiempo con la palabra. Pero te voy a decir algo. Márcate un tiempo con la palabra. Es el tiempo, Hugo, de crear hábitos santos. Es el tiempo de crear hábitos. Daniel tenía una costumbre, y es que dice la Biblia, 3 veces al día se arrodillaba y oraba. 2 cosas diferentes. Se arrodillaba y oraba Daniel. Porque es importante que en este tiempo haya una disciplina divina, una disciplina santa, de tener un patrón, de poder pasar tiempo arrodillado delante de Dios. Porque una cosa es la palabra y el orador, y otra cosa es la oración y el músico, porque la oración y el músico es explosiva. La oración y el músico es otra dimensión. La oración y el músico causan terremotos, como dijimos breve el otro día. Quiero animarte a que pases tiempo con la Biblia. Quiero animarte a que tengas 1 hora al día. Escucha esto, por favor. De que tengamos, yo me miento con vosotros, hermanos míos. Yo me meto el primero en el paquete, ¿vale? Me meto el primero en este pack. Hacemos 1 hora con la palabra de Dios. Cuando te digo una, a lo mejor luego te puedes fiar más, pero necesitamos pasar tiempo con la palabra. Eso va a traer una música excelente, una música hermosa, un canto hermoso, un cántico nuevo, un ambiente profético y una vida que adora a Dios como Él quiere. Que Dios os bendiga. Amén. Y vivamos enamorados del corazón de Dios, que es su palabra. Bendiciones, hermanos. Espero haberos sido de bendición en esta noche. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y a su palabra, porque hoy ha sido palabra de Dios. Gloria al Señor. Bueno, la verdad que maravilloso, ¿verdad, hermanos? Una maravilla poder escuchar la palabra del Señor en boca de su siervo, nuestro hermano Vicente. Y la verdad que poco podemos añadir a esto, solamente que es verdad que el músico y la palabra ha de estar unido, y las notas que uno pueda dar sean notas que estén acorde, que hagan armonía con cada nota de la palabra, que armonicen con la palabra. La verdad que Amén. Es una bendición. Hermano Francisco, ¿algo más que añadir? No a la palabra, por supuesto, pero sí a este programa. Bueno, nada, decir que la palabra es preciosa, una enseñanza muy, muy efectiva para aquellos que no simplemente quieren ser músicos, sino que quieren ser adoradores. Creo que la alabanza y la palabra va acompañada de la mano, y para ser un verdadero adorador pues hay que vivir la palabra. Me gustó mucho ese detalle que en otras ocasiones le hemos dicho a nosotros de otra forma, ¿no? Que nadie puede expresar aquello que no conoce, y
claro está, cuando conocemos Qué al bonito. Dios de la palabra, porque lo que nos hace conocer al Señor es su palabra, ¿no? Pues al final lo vamos a presentar también a través de la adoración. Nada, un aplauso a la palabra del Señor. Amén. Bien. Qué Hermano bien. Arturo. Pues bueno, como habéis dicho, ¿no? Es una palabra preciosa. Y yo sé, bueno, hablando a mis queridos músicos, mis queridos productores, ¿no? Que a veces en este mensaje no hay cosas que nos chocan como diciendo, ahí va, pero tenemos que admitirlo. Porque los productores, los músicos, somos capaces de estar 15 horas tocando todo el día entero, porque a veces cuando tengo a mi mamá aquí conmigo, dicen, nene, estás todo el día ahí encerrado. 15 horas. Nos podemos tener aquí encerrados, pero en ese día ni has tocado la palabra. Y a veces solemos decir, es verdad, porque mi compañera, yo tengo que decirlo, ¿no? Hay momentos que estás todo el día aquí componiendo, estás grabando y dice, nene, ¿has orado? No, pero lo que estoy diciendo, yo estoy adorando al Señor con la música. Ya, pero... Y ella me dice, pero yo te digo que desconectes y que te pongas a orar ese ratico. Correcto. Y digo, vale, tienes razón, hija mía, sí que sabes. Pero es verdad. Por eso el otro día tenía un eslogan que me vino así en el corazón. Dios tiene que estar por encima del don. Y como no, yo lo referí en ese momento, ¿no? Porque yo la música me encanta, adoro a Dios con la música, pero hay momentos donde el Señor, es verdad, estamos tocando y el Espíritu Santo te dice, deja de tocar. Ponte en tu habitación, que quiero que me busques. Ya, pero es que estoy... No, y ahora, sin darte cuenta, estás comunicándote con el Espíritu y dices, Señor, ¿qué hago? Y es verdad, pum, desconectas. Y todos los músicos necesitamos la palabra, porque es eso. La palabra tiene que ir, como ha dicho nuestro hermano, enlazada con la oración. La palabra me enseña a conocer y la oración a relacionarme con él. Muy bien, Y ya está, muy bien. no tengo nada más que decir. La verdad que, bueno, es todo... Qué bien. Precioso. Muy bien. Pues la verdad que hoy creo que nos hemos superado, ¿eh? Y cada semana queremos por fe que va a ser mejor, porque cuando algo es de Dios, lo de Dios prospera y crece. Lo que no es de Dios, pues simplemente puede quedarse, como decía nuestro hermano Vicente, en simples sensaciones y en simples sentimientos. Algo que alegra al corazón de una manera caduca, que tiene su principio y su fin. Pero lo de Dios crece, se abre paso, es eterno. Y bueno, entrar ahí necesitaríamos todo el año hablar, ¿verdad? Creo que no tendríamos tiempo para tanto. Pero me quedo con eso, me quedo con el músico y la palabra. La semana pasada estuvimos hablando de la consagración y hoy hemos hablado del músico y la palabra, que el músico sin la palabra deja de ser músico, porque la música fue hecha y creada en el cielo, es decir, el origen de la música es celestial. Por lo tanto, cuando un músico se aleja de la palabra, que es alejarse de Dios, aleluya, porque es el Dios de la palabra, deja de ser músico. Puede ser un imitador, puede ser un transmisor de sensaciones, pero no un portador de la gloria del Señor. Y creo que nuestro hermano Vicente en esta tarde, en esta noche, ha sabido decir con nitidez y de una manera sencilla para que todos podamos entender que el poder de la palabra ha de estar en las manos y en el corazón de cada músico y de cada adorador. Amén. Así que, sin nada más que añadir, muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros, por haber compartido este programa, que es un disfrute tenerte, hermano. Igualmente, yo disfruto de estar con vosotros. Amén. Amén, la verdad. Amén, que Dios sí, te bendiga. Joder, Hermano Arturo, que Dios te bendiga mucho, como siempre. Igualmente. Gracias por estar ahí al pie del cañón en este programa, por tu aportación. Que Dios te bendiga. Amén. Y hermano Vicente, ¿qué decirte, hermano? Muchísimas gracias por prestarnos tu ministerio, porque eres un regalo para todos nosotros. Así que estamos orgullosos y contentos de que puedas haber tenido a bien el que puedas participar por el bien de este programa, que creo que sin la palabra este programa sería imposible. Amén. Así que bueno, gracias Vicente nuevamente.
por Gracias. estar ahí con nosotros. Gracias a vosotros. Amén. La verdad es que el regalo es mío. Yo soy el que se lleva, el regalo me lo llevo yo, la bendición me la llevo yo. Y es más, yo siempre digo algo, ¿no? Bienaventurado el predicador que se predica a sí mismo. Por lo tanto, el primero en procesar lo que Dios nos habla somos nosotros mismos. Por lo tanto, el regalo nos lo llevamos todos en este ambiente, en esta atmósfera tan preciosa. Que Dios os bendiga, sois especiales, de verdad. Y adelante, hermanos. Adelante. Amén. Aleluya. Bueno, pues sin más nada que añadiros, deciros que el próximo sábado, día 27, a las 10:30 de la noche, tendremos con nosotros a nuestro hermano Miguel Palacios en las tertulias que avivan. Vamos a tratar un tema de mucho interés, que es hablar sobre las similitudes entre dos pueblos, el pueblo gitano y el pueblo hebreo. Así que, si queréis estar con nosotros, no os olvidéis, aquí en Aviva Alicante, las tertulias que aviva a las 10:30 con nuestro hermano Miguel Palacios. Sin más nada que añadir, bendiciones extremas, como solemos decir los chavales de Aviva. Recibid un cariñoso beso y un abrazo en la presencia del Señor. Adelante, adoradores, que Dios os bendiga. Que Melech, en la tierra de Judá ha nacido el Salvador.